Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, una de las alternativas para incrementar la producción petrolera tras el cierre del ITT es fomentar la inversión privada. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el ingeniero Nelson Baldeón, experto petrolero, para hablar sobre el sector privado, si debe o no invertir para mejorar la producción petrolera en nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema. Nelson, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y una buena noche para toda su audiencia. Gracias nuevamente. Y creo que es importante también hacer una reflexión en inicio a algo que ha salido también de parte de algunos analistas y gente que ve en este análisis, en estas declaraciones incluso del ministro de Economía sobre las alternativas para incrementar la producción. ¿Es esta una alternativa de momento o es a lo que nos han llevado, precisamente nos han forzado para apelar al sector privado? Yo creo que son las dos cosas, es una mezcla muy de varios factores que nos han llevado a este punto tan crítico. Yo creo que la única manera de resolver el tema de la caída de producción petrolera en el Ecuador es básicamente delegar a inversión privada y a administración privada. Lastimosamente, las empresas públicas han demostrado su ineficiencia. Muchas de ellas están quebradas y que realmente están absorbiendo las finanzas del Estado, que está llevando a una catástrofe económica al Ecuador. Entonces, las declaraciones de ayer del ministro dieron mucha esperanza, por lo menos algo de esperanza en los mercados internacionales, ya que el anterior gobierno cometió un error gravísimo al en campaña apoyar el tema del Yasuní TT y luego de eso ponerse una meta de 1 millón de barriles. Eso fue muy incoherente y todos los inversionistas, sobre todo en Houston y en los mercados energéticos, no entendieron esa incoherencia, que eso llevó a una debacle que le costó al país casi una caída de producción de aproximadamente 40,000, 50,000 barriles. Al día de hoy la producción nacional del Ecuador está en 470,000 barriles, lo que significa que básicamente el país ha perdido aproximadamente 30,000 barriles que son necesarios en términos nominales de venta en el WTI, pues es mucho dinero lo que el Ecuador ha perdido. Entonces, básicamente en eso tenemos que tomar en cuenta que también está por salir el ITT y esa producción se tendría que compensar. Pero lo más lastimoso, mi estimado Fausto, es que básicamente un campo virgen que recientemente se estaba desarrollando, que estaba empezando a producir 55,000 barriles. Todos hablamos de la pérdida de 55,000 barriles, pero es demencial que se pierdan 150,000 barriles que tenía de capacidad de producción ese campo. O sea, nadie está tomando en cuenta que no es lo que se va a perder ahorita, es el futuro que se tenía de producción programada, que aproximadamente estaba entre 130 y 150,000 barriles, que es lo que se va a dejar de perder. Aparte de toda la inversión que se hizo en el campo justamente para producción y lo que se tiene que invertir, aproximadamente 3.500 millones de dólares a 4.000 para desmontar un campo productivo. Eso en los mercados y en el sector petrolero es demencial. Entonces, creo que de alguna manera la compensación de esa salida a ese campo, este momento la única manera es revertir campos petroleros de una empresa ineficiente que no tiene dinero, no tiene absolutamente un centavo para incrementar producción, pasarlos al Ministerio de Energía y Minas e inmediatamente pasarlo a una licitación internacional transparente que permita atraer inversión al Ecuador lo más rápido posible. En eso parece haber un acuerdo en el hecho de que Petroecuador no tiene dinero para invertir, pero no es, y técnicamente me refiero, conveniente que Petroecuador, el gobierno, vea la manera de obtener esos recursos para optimizar esta producción de los campos y tener recursos propios, inclusive más recursos que no requieran ese reparto que es evidente con las empresas. Absolutamente difícil, Fausto. ¿Cómo puede invertir una empresa que no tiene balances, que es ineficiente, que no se puede arreglar los problemas de corrupción? ¿Qué empresa internacional está dispuesta a invertir los miles de millones de dólares que se necesitan para levantar la producción? O sea, así de sencillo. Si no tengo balance, si no tengo gobierno corporativo, si no cotizo en la bolsa, pues simplemente es muy difícil llegar a lo que hizo la chilena ENAP o Ecopetrol, que emitieron bonos y deuda.
Eso es muy difícil en una empresa que no tiene la transparencia, la solvencia necesaria en mercados internacionales para meterle capital. Y si el Ministerio de Economía, del cual depende Petroecuador para los recursos, no asigna presupuesto, porque no tienen, ¿cómo se incrementa la producción? Mire, solo le voy a dar un ejemplo con el tema de OCP. Ese es otro tema que hay que conversar. Ya 20 de agosto se termina la extensión y el gobierno ya debe estar justamente conversando. Pero estos días, justamente el tema del SOTE, que muchas veces las mismas personas de la empresa dicen que tiene que quedarse, no tiene ni para los repuestos. La OCP ha tenido que transportar crudo del SOTE a través de OCP. Tenemos los reportes. Entonces, si no tengo los recursos económicos, ¿cómo funciono? Si no puedo inyectar recursos económicos porque un inversionista internacional no sabe dónde va a aparecer el dinero, ¿cómo puedo incrementar producción? Ese yo creo que es un tema que hay que analizar y básicamente poniéndonos ya desde el punto de vista extremo nacionalista, como México. En la mañana de hoy salió un reportaje que básicamente todo, absolutamente, Pemex es muy similar a Petroecuador, absolutamente ineficiente. La producción de petróleo está cayendo, pero ha tenido que delegar a los empresarios nacionales como Carlos Slim para que comiencen a incrementar producción, porque si no las ineficiencias de estas empresas y estos grupos de poder que hay internamente que les conviene que no se vayan a un modelo de SA como Ecopetrol, pues simplemente les gusta que estén ahí estos activos sin que hagan nada, pero simplemente satisfaciendo esos caprichos de negocios que tienen internamente. Entonces, ante esas circunstancias, la única manera de solventar y solucionar el problema de Petroecuador en este momento es esos activos pasarlos al ministerio y comiencen a licitarse para poder incrementar una producción que necesita el país para sostener la dolarización y sobre todo tener ingresos y liquidez que en el país hacen mucha falta. Y vuelvo un poco a la parte inicial de la entrevista porque entramos en un círculo en donde producto de esta negligencia en el sector petrolero no hay un incremento de la producción, mucho más allá de la falta de recursos para invertir, por ejemplo. Pero al no tener recursos, al manejar una empresa con negligencia, no tener recursos, no hay inversión, volvemos a lo mismo. Es decir, no estamos o no se creó desde la propia Petroecuador, de las propias autoridades de este y otros gobiernos, el escenario perfecto como para llegar a este punto casi de no retorno y tener que depender sí o sí de la empresa privada. Efectivamente, el satisfacer el voto populista, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, pero si el pueblo no entiende lo que es la energía, muy difícil que los gobernantes quieran tomar decisiones políticas como se tomaron en Colombia en su momento. Colombia tuvo la decisión política de transformar una empresa que les estaba llevando al abismo financiero, que donde se estaban abandonando campos y donde se le estaba metiendo la guerrilla para secuestrar a sus propios hijos y llevarse a la selva y tenerles años de años. Para que justamente esto cambie, ellos tuvieron que mandarle a un modelo SA para que sea eficiente. Pero lastimosamente en el Ecuador no se ha tomado esta decisión y usted ve que es altamente costoso para el país, para las arcas fiscales del país, mantener una empresa que no está produciendo y que tiene una carga enorme de costos que hace que justamente se tengan que pagar esos costos simplemente para mantenerla, digamos que en tablas, pero la producción y la ganancia para el país ya no existe. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es sumamente importante que concienticemos los ecuatorianos, que se mantenga, como dijo el gerente de Petroecuador, este momento en 400,000 barriles la producción de Petroecuador, ahorita está en 382,000, pero básicamente hacer el esfuerzo para que estos campos, como dijo el ministro de Economía, y que creo que desde los mercados internacionales de energía generaron un tema positivo, poderle delegar a campos, porque todos hablamos de la joya de la corona, Sacha, pero no nos damos cuenta que ese campo, siendo maduro y con tecnologías de última generación, se puede incrementar más la producción y que permitiría tener mucha más eficiencia y esos costos que son a veces muy dañinos para la misma empresa, pues que reduzca esa carga para que sean operativos con el presupuesto que en este momento se le da, que es también bastante reducido el que tiene Petroecuador. Entonces, efectivamente, muchos gobiernos le han llevado a esto porque nadie ha tomado la decisión de darle un gobierno corporativo con una administración de largo plazo que no permita que las autoridades roten constantemente, porque un problema grave que se ha suscitado en los últimos años es que hemos tenido casi 10 gerentes de Petroecuador. Eso en una empresa petrolera, Saudi Aramco, un Ecopetrol, no pasa. Entendido. Y
Lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, en el caso de la refinería de Esmeraldas, porque ahí también se han reportado una serie de problemas y graves de la situación, el estado de algunas unidades, por ejemplo, dentro de refinería. Algo a lo que las autoridades han preferido estar ciegas, no reconocerlo, no sé, están en un estado de negación de una situación que mantiene preocupados a los propios trabajadores. La situación dentro de la refinería es complicada. No se requiere entonces que ya el Estado definitivamente abandone esta posición de insistir en un negocio para el cual no es un buen administrador. Mire, Fausto, yo creo que cuando uno trabaja en el Estado y como la burocracia recibe el cheque mensual, así el Estado tenga que endeudarse, no importa lo que pase. Así de sencillo. Los seres de a pie que andamos por las calles viendo justamente cómo sobrevivir es una realidad totalmente diferente. Entonces, la refinería es parte de Petroecuador y eso entraría dentro del paquete donde permita justamente eficientizar las refinerías. Mire lo que está haciendo México. Inauguró la refinería de Dos Bocas para justamente tener excedentes en producción de gasolinas. El Ecuador está importándose. El año pasado se importaron $7,000 millones, que es parte del déficit. O sea, nos endeudamos para pagar las gasolinas. ¿Por qué? Porque el anterior gobierno tomó una decisión errónea a mi criterio. No comprar diésel directamente de una refinería. Podría haber dicho Rosneft que le estaba vendiendo en $65 el barril y se está comprando en 170. Nos toca recurrir, y aparte de eso, la política de importación de Petroecuador está totalmente errónea. Estamos comprando demasiado caro y nadie hace nada. Entonces, esos problemas, esas ineficiencias pueden ser sumamente corregidas cuando usted tenga un gobierno corporativo transparente que cotice en bolsa, que le permite esas ineficiencias justamente tener un sistema de auditoría para juzgar a los responsables de esas actividades. Ahorita no es responsable de nada, Fausto. Y eso le estamos pagando la factura a todos, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? Por más que me paguen un cheque mensual, yo tengo que hacer una reforma tributaria para pagar esas ineficiencias y luego ellos mismos les terminan encareciendo y ya no les alcanza ni el cheque mensual. La canasta básica este mes ha subido. ¿Y eso qué significa? Que por más que tenga un cheque, no sé, un funcionario que gane unos 1,000, 1,500, simplemente el costo de vida les pasa factura. Entonces, si es que no entienden que de alguna manera sí está concadenada la economía con el sistema energético, porque el mundo se mueve con energía y todos, absolutamente todos los países están buscando la seguridad energética. Argentina, vaca muerta, está llevando el 1,000,000 de barriles para tener gasolinas, diésel barato para generar energía. México está en lo mismo, Colombia está al 1,000,000 de barriles, Guyana ni se diga, va al 1,000,000 de barriles, y el Ecuador, teniendo el potencial, cada día decrementa más. Entonces, eso es absolutamente la ineficiencia de los procesos, porque realmente también nadie quiere tomar decisiones, porque no hay liderazgo de largo plazo. Y básicamente tomemos en cuenta que también hay un factor importante, que es la Contraloría. Nadie quiere tomar decisiones porque son juzgadas sus decisiones por personas que no son técnicas. Ahora bien, respecto de esta propuesta del ministro Vega, fomentar la inversión privada, ¿esto se puede lograr, más allá de la propuesta o las intenciones que pueda tener el gobierno, en el corto o mediano plazo? Mire, si hay un decreto de emergencia, eso puede ser rápido. Por ejemplo, si es que Sacha no quieren sacar a licitar, puede ser un acuerdo de gobierno a gobierno. Lo mencionó ayer mismo el ministro. Había interés de Saudi Aramco o de una empresa como Ecopetrol. Son intereses, él lo mencionó. Pero esos son acuerdos de gobierno a gobierno y pueden salir de una manera rápida. El tema es que no hay decisión. Hemos perdido desde el anterior gobierno a la situación que estamos acá casi 3 años. Casi 3 años de pérdida de producción petrolera, de ingresos para el país, perdiendo trabajo, la gente en el coca, en los campos sin trabajo, y que cada vez las mafias comienzan a tomarse más. Solo están esperando que la gente deshabite esos campos para que los primeros habitantes de esos sean estas guerrillas que les gusta esos lugares alejados para llevar a la gente a tener secuestrados. Entonces yo creo que esa realidad ya la pasó Colombia, y creo que tenemos que tomar en cuenta eso para justamente no cometer ese error y luego no tengamos que llorar. Si ahorita estamos justamente preocupados por el índice de violencia que existe en las calles, peor aún cuando pase lo que ha pasado en otros países, que es lastimoso. Entonces, efectivamente, Fausto, yo creo que desde ese punto de vista, toda esta secuencia que hemos venido conversando es solo decisión política. Son 3 años que hemos perdido y son
Y la producción petrolera no es que se recupera. Barril que no se saca es barril perdido. Y el Ecuador ha perdido muchísimo dinero y ha perdido el doble porque ha importado a precios exagerados, que ha hecho que justamente este momento estemos digamos, apretados y nos toque pedir préstamos para seguir pagando este tipo de ineficiencias, y así seguiremos mientras no corrijamos la política energética del país, no solo petrolera. Y es evidente que la situación se ha complicado con el paso de los meses, la producción ha bajado, eso complica también las finanzas del Estado, las finanzas del gobierno, la situación del país en general. Solo ahí le agrego algo más. El barril del petróleo, como dependemos de la geopolítica, si no se incrementa producción y China sigue decreciendo, simplemente va a seguir bajando el precio del crudo. El Ecuador se va a complicar más porque va a tener un precio de crudo que ya tiene un castigo por ser pesado. Si sale ya como el ITT no está produciendo este producto, sale de mercado, va a tener un mayor castigo. Estamos bajo el precio puesto en la proforma presupuestaria. Se va a quedar sin dinero el gobierno a mitad del camino. Y eso es una de las advertencias que también ha hecho algunos analistas respecto de esta baja en la producción, y lamentablemente uno de los diagnósticos tiene que ver con la negligencia de las autoridades. Nelson, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Fausto, muchas gracias y una buena noche a su audiencia. Gracias, una buena noche, un buen feriado también. Ha sido el ingeniero Nelson Baldión, experto petrolero, hablando sobre el sector privado, si debe o no invertir para mejorar la producción petrolera en nuestro país. Es la propuesta al menos del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, una alternativa para incrementar la producción, que venga la inversión privada. ¿Cómo podría ejecutarse? Tendría que ser ya una decisión del gobierno, si es que esto es en el corto o mediano plazo. La necesidad, sin embargo, de incrementar la producción está allí. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato.